Trauma de abdomen, ¿verdad? No. Bueno, traumatismo de abdomen es otro tema muy importante. En el contexto de un paciente politraumatizado es una lesión bastante frecuente y también de manera aislada solemos ver traumatismos abdominales puros, ¿verdad? Como ven en esta imagen, solemos recibir pacientes en este mismo contexto ahí, ¿verdad? Víctimas de una herida, en este ejemplo, evidentemente por arma blanca, resultando con una evisceración, una salida completa ahí de estructuras del abdomen, como pueden ver aquí, asas intestinales, epiflón, por fuera de la pared abdominal. Suele ocurrir bastante comúnmente esto aquí en nuestra región, mecanismo de trauma clásico de herida por arma blanca, sobre todo de colonias aquí periféricas en la región, donde por alguna razón suele ser el mecanismo frecuente de trauma de los pobladores de estas colonias, ¿okay? Utilizando armas blancas de una lámina importante, machetes, foices, ¿saben? Aquellos machetes para cortar pasto, para cortar grama, ¿verdad? Pero no la grama del césped, sino que el matorral mismo. Entonces resultan con una importante solución de continuidad de la pared abdominal y evidentemente la salida de las vísceras para afuera, ¿sí? Entonces no es muy inusual encontrar esto, que parece tal vez un poco chocante ver esto, pero no es inusual. Ya aprovechando directamente esta imagen, lo recomendable cuando se encuentra una herida de este tipo, una atención prehospitalar, es cubrir con apósitos, como está aquí en esta imagen, apósitos, idealmente apósitos humedecidos con solución tibia, caliente, para mantener la temperatura. No se debe intentar reintroducir eso a la cavidad abdominal ni nada por el estilo, solamente cubrir y mantener humedecido eso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos definir un trauma abdominal? Traumatismo abdominal es cualquier resultado de alguna noxa, alguna injuria externa que puede lesionar órganos de la cavidad abdominal, ya sea a través de la pared abdominal, desde afuera, así también desde la luz intestinal. Entonces aquí también tenemos que considerar las lesiones iatrogénicas generalmente relacionadas a procedimientos endoscópicos, como la colonoscopía, que puede terminar generando también perforación, por ejemplo, del colon, y entra dentro de ese contexto de trauma abdominal, una lesión colónica, en ese contexto incluso ya con un tinte iatrogénico, ¿verdad? Aproximadamente el 90% de los pacientes que ingresan por traumatismo abdominal van a requerir permanecer internados en un servicio de cirugía por alguna razón. Eso nos da la idea de que las lesiones son bastante importantes, pueden ser muy complejas. Aproximadamente el 50%, la mitad de los pacientes que quedan ingresados va a requerir algún procedimiento quirúrgico para su resolución, ¿okay? Este porcentaje va cambiando cada vez más. La tendencia actual en trauma, así también en el trauma de abdomen, es una conducta cuanto más conservadora. Eso es la tendencia y cada vez más se va afinando las indicaciones para una conducta conservadora. Van a ver y vamos a mencionar algunas conductas que se realizaban hace poco tiempo atrás. Importante conocer eso como parte de la historia ya, aunque algunos examinadores incluso más tradicionales todavía insisten en indicaciones antiguas de cirugía, por ejemplo, y hoy día esas indicaciones ya no son tan utilizadas. Se está tratando de evitar lo máximo posible operar al paciente, ¿sí? Esa es una idea que tienen que tener también en cirugía en general, eso es, la conducta conservadora, ¿sí? Recuerden cuando hablamos de la distribución trimodal del paciente politraumatizado, una estadística que la TLS coloca y que nos da una idea de que el paciente politraumatizado puede morir, alta mortalidad, y esa muerte puede ocurrir en 3 grandes momentos, ¿recuerdan? La primera etapa, pacientes que mueren ahí en el local del accidente, y habíamos mencionado algunos ejemplos de lesiones muy graves que son responsables de esas muertes. Y la segunda etapa son los pacientes que mueren habitualmente en el hospital durante la reanimación inicial, ya en manos del equipo médico tratante, pero muchos pacientes terminan falleciendo también, ¿verdad? Y los ejemplos de muerte de esa segunda etapa justamente eran modalidades de traumatismo abdominal, lesiones hepáticas, esplénicas, generalmente relacionados con alguna hipovolemia importante. Entonces,
Por eso que el trauma abdominal tiene una importancia, ¿verdad?, demasiado grande en el manejo de los pacientes. Es uno de los temas, de los tópicos también que más cae en exámenes de cirugía, juntamente con el abdomen agudo quirúrgico. Los traumas de abdomen y de tórax en ese orden, y luego los puntos, los pilares de la evaluación inicial del paciente politraumatizado son las preguntas que estadísticamente más caen en exámenes de cirugía, ¿sí? Entonces la evaluación de un paciente con trauma de abdomen se realiza en el transcurso de esa famosa hora dorada del paciente politraumatizado. Es la primera hora que transcurre desde el evento traumático hasta el atendimiento del paciente. En esa hora dorada es donde se realiza la atención inicial, ¿sí? Bueno, vamos a empezar en forma bien sencillito. El trauma de abdomen se clasifica en dos grandes grupos. Pueden ser contusos o cerrados. El nombre ya lo dice todo, ¿verdad? No existe ninguna herida en el abdomen. Un golpe lo que ocurrió, una contusión, son sinónimos, ¿verdad? Eso es un trauma cerrado, no hay herida, solamente un golpe. Habitualmente el trauma cerrado suele presentarse en el contexto de un paciente politraumatizado. Ese dato es importante, después vamos a volver a recordar. Puede también ocurrir un trauma cerrado puro de abdomen. Por ejemplo, una persona recibió un golpe directo en el abdomen, no tuvo otras lesiones, solo en el abdomen. Trauma cerrado de abdomen, trauma de abdomen puro. Pero vuelvo a repetir, lo más habitual es que ocurra en el contexto de un politraumatismo, ¿sí? Entonces ahí vemos algunos ejemplos, los principales mecanismos que están involucrados en un trauma cerrado: accidentes de vehículos automotores, ¿verdad? Y ahí el paciente, como ya dije recién, sufre generalmente politraumatismo. Puede tener el trauma de tórax asociado con trauma de abdomen, asociado con trauma de cráneo, fractura de huesos largos. Ese es un desafío. Vamos a ver más adelante que ese paciente politraumatizado, recuerdan el punto C de la evaluación inicial, está inestable, está en shock hipovolémico. Ahora el desafío es saber, ¿será que está sangrando el tórax? ¿Será que está sangrando el abdomen? ¿O será que la pelvis o el hueso del fémur mismo que está generando un sangrado importante? Entonces es un desafío. Por otro lado están otros mecanismos como caídas de altura. Otro mecanismo, en estos días estaba en sala internado, no sé si llegaron a verle, a un paciente que sufrió una caída de altura, de 3 metros de altura, sufrió un politraumatismo. En ese paciente particularmente la lesión estaba localizada más en el tórax, era un trauma torácico por caída de altura, ¿sí? Pero es un mecanismo frecuente. Golpes directos, como ya vimos ahí, golpes directos del abdomen, ¿verdad? Agresión por terceros. Y estos mecanismos menos habituales en nuestra región, al menos: aplastamientos, derrumbes de edificios, ¿verdad? Ondas expansivas por explosiones. Eso se ve en muchos países donde existen guerras, atentados terroristas, ¿verdad? Estos mecanismos. Entonces, en nuestro medio, nuestra región, Latinoamérica, en este orden: accidentes de tránsito. ¿Y por qué el accidente de tránsito termina causando esto? El paciente que viaja en un vehículo, usted mismo, ¿a qué velocidad viaja? La velocidad permitida en la mayoría de las carreteras interestatales, ¿cuánto es? 80. Interestatal, ¿verdad? Yo cometí ese mismo error. Una vez me atrapó ahí la policía caminera, cuando yo era, hace muchos años atrás. Y ahí me ataja y me dice cuánto es la velocidad permitida para andar. Yo le dije 120, así como ustedes. Y me mandó volver hacia este lado. Porque es 80. Después de venir me fui mirando los carteles y 80 es la velocidad máxima. Y la realidad no es esa, ¿verdad? Como dijeron ustedes, 150, 200, 300. Bueno, esa velocidad que viajamos en un vehículo genera una energía cinética, ¿verdad? Y cuando esa energía cinética impacta contra otro vehículo en una dirección opuesta o contra una estructura estática como una muralla, un árbol, eso termina generando un efecto importante de desaceleración brusca. Entonces las estructuras internas, sobre todo órganos sólidos, literalmente sufren desgarros
se rompen, las estructuras vasculares se desgarran. Ese es el principal mecanismo. Lo mismo la caída de altura. La caída de altura, ¿verdad? Por el peso del cuerpo genera una energía cinética que se detiene en forma brusca al caer en el piso, ¿verdad? Y eso termina generando un mecanismo de desaceleración brusca. Ese es el mecanismo principal del trauma cerrado. Y por eso, ya adelantando un poco, guárdense que los órganos principalmente lesionados en trauma cerrado son órganos sólidos por el mecanismo del trauma. Puede lesionarse también vísceras huecas, por supuesto, sobre todo cuando está lleno. El paciente acabó de comer, estómago lleno, el vehículo sufre un accidente, el volante del vehículo aplasta el epigastrio del paciente, estallido gástrico, puede ocurrir también. La vejiga llena, impacto ahí sobre la región del hipogastrio, estallido de vejiga, puede también, pero lo más habitual, órganos sólidos. Siempre tenemos que asociar así, trauma cerrado, pensar en órganos sólidos. Y por lo inverso, traumatismos abiertos, se llama abiertos o penetrantes. Coloquen así para que sea más fácil. Mucho más conocido hoy día como trauma penetrante. En este caso existe una herida en la superficie del abdomen, ya sea anterior, lateral o posterior. Hay una herida. Esta herida puede ser provocada por arma de fuego, proyectil de arma de fuego en realidad. Puede ser provocado por arma blanca, cuchillo y todos sus derivados, machetes, ¿verdad? Cualquier lámina. Así como los empalamientos, pacientes que generalmente caen de altura sobre barras de hierro que lo terminan atravesando como una lanza, ¿verdad? Y las perforaciones endoluminales que ya mencionamos también, ¿sí? Entonces el trauma abierto es mucho más sencillo, porque imagínense conmigo, un paciente recibió una herida por arma blanca o un proyectil de arma de fuego y está inestable hemodinámicamente. Entre comillas, yo no voy a perder tiempo en buscar shock hipovolémico en tórax, ¿verdad? No voy a perder tiempo en buscar si no hay una fractura de fémur que está causando hemorragia, porque tengo una evidencia de la localización del trauma. El trauma por arma blanca generalmente ocurre más en forma bien localizado en el órgano, ¿verdad? Eso es la regla. Pero en la práctica también puede ocurrir un politraumatismo por proyectil de arma de fuego. No hace falta explicar mucho. Un paciente que recibe varios impactos de bala en todo el cuerpo es un politraumatismo también, ¿cierto? Vamos a hablar primero de los traumas abiertos. Vamos a analizar aquí distintos escenarios. Quiero que analicen conmigo y abran sus mentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con trauma de abdomen abierto o penetrante? Tenemos que hacernos una pregunta, y esta pregunta es la siguiente: ¿el paciente tiene o no tiene indicación de una intervención quirúrgica de urgencia? Entonces, en otras palabras, ¿tiene o no tiene indicaciones de cirugía? ¿Tengo que entrar a operar a este paciente o no? Y va a depender del escenario en que nos encontremos. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Eso vamos a aprender ahora, ¿okay? Cuando hablamos de cirugía en un paciente víctima de trauma de abdomen, nos referimos prácticamente, casi en forma exclusiva, a una cirugía abierta, una laparotomía abierta. Todavía hasta la actualidad esa es la modalidad terapéutica en el trauma. Siempre en cirugía insistimos en tratamiento mínimamente invasivo, cirugía robótica, cirugía laparoscópica. En trauma no, en trauma siempre va a ser la cirugía abierta y convencional. Hay excepcionales situaciones donde se indica una laparoscopía. ¿Por qué les parece eso? Porque la cirugía abierta es rápida, la laparotomía mediana, sifopúbica, porque se abre desde el apéndice sifoide hasta la sínfisis del pubis, nos da acceso libre a toda la cavidad abdominal. Podemos explorar todos los órganos de la cavidad abdominal, podemos explorar el retroperitoneo. Es una cirugía de rápido acceso, ¿verdad? Y a su vez la laparoscopía o la cirugía robótica tiene un requisito indispensable, que es estabilidad hemodinámica. Entonces, generalmente no se da esa asociación. Paciente con trauma de abdomen estable generalmente no necesita cirugía.
Paciente con trauma de abdomen inestable, contraindicado laparoscopía, contraindicado cirugía robótica. Por esa razón, la laparotomía exploradora. Ahora, decidir qué pacientes necesitan cirugía y qué pacientes voy a hacer tratamiento conservador, ese es nuestro objetivo. En este momento el objetivo no es descubrir cuál es el órgano que se lesionó. No voy a pedirle estudios auxiliares para ver si se lesionó el hígado, el vaso, el estómago. El objetivo es decidir si necesita una laparotomía exploradora o no, ¿cierto? Vamos a ver un poco algunos escenarios. Só uma dúvida. Se, por exemplo, o trauma já é aberto, certo? Então você já não está com acesso à cavidade, você não pode aproveitar aquilo ali para já ter um acesso à cavidade? Ou mesmo sendo um trauma aberto, eu poderia fazer por... Sí, por ejemplo, no entendí, por laparoscopia. Por exemplo, o trauma é aberto, então a cavidade está aberta, é uma ferida. Sí. Então, mesmo com aquela ferida lá, eviscerando, enfim, eu poderia fazer um procedimento por via laparoscópica? No, justamente lo que acabé de decir, que la laparoscopía, olvídense de la laparoscopía en trauma de abdomen. Es laparotomía, es corte, abrir con un corte de la cavidad abdominal. Até porque não vai ter como insuflar ar, né? Ni solo por eso, es que porque el paciente generalmente está inestable. ¿Sí? El paciente que requiere cirugía en el contexto de trauma de abdomen es porque está inestable, una de las principales indicaciones, ¿verdad? Y también esas dificultades técnicas de cómo insuflar si hay una herida ahí abierta, ¿verdad? Y además que un paciente, como en este ejemplo, ya tiene una herida así. ¿Y cuál es la finalidad de hacer laparoscopía si ya tiene una herida tan grande así, ¿verdad? Ya no tiene mucho sentido. Entonces, uno de los primeros escenarios que tenemos que analizar es un trauma abierto. ¿Por qué digo que es un trauma abierto? Y ustedes me van a decir, ¿es por arma blanca o arma de fuego? Probablemente por arma blanca. La gran mayoría de las veces el propio paciente relata el mecanismo de la agresión, ¿verdad? Va a decir, me hirió con un arma blanca, con un cuchillo, con un machete, ¿verdad? Entre paréntesis, ahí generalmente es un amigo del agresor. Una ronda de trago, surgió ahí una conversación y luego el paciente resultó herido así. Es gracioso, a veces le preguntamos al paciente, a ese indígena que está ahí en la... ¿Y cómo pasó eso? Y mi amigo me dice. Bueno, pero fíjense que a veces el paciente no puede relatar por algo emotivo, en estado etílico importante, no recuerda lo que pasó, pero al mirar la herida ustedes pueden identificar que es una herida de bordes lineales, regulares, ¿verdad? Y podemos deducir fácilmente que es una herida por arma blanca. En este primer ejemplo podemos ver aquí la salida de parte de órgano de la cavidad abdominal. Claramente podemos ver que esto es el estómago o parte del estómago, gran parte del estómago, con su epiplón mayor incluso. Entonces ese es el primer escenario que tenemos que decidir. Si el paciente viene con una importante agresión parietal, ¿qué significa esto? Una herida grande que ocasionó la salida de vísceras hacia afuera. Este paciente que necesita una laparotomía, no hay discusión aquí. ¿Cómo vamos a hacer tratamiento conservador en este paciente? Entonces anoten ya ahí la primera indicación. El paciente viene con una herida por arma blanca, con importante lesión parietal, una herida grande entre comillas, ¿verdad? Con evisceración de alguna estructura de la cavidad abdominal, excepto, ahí viene una actualización reciente. Antiguamente era la salida de cualquier víscera. Imagínense conmigo que solamente un pedacito del epiplón es lo que está saliendo aquí. Antiguamente era todo laparotomía. El paciente tiene una herida por arma blanca, penetrante. ¿Qué significa penetrante? Que llegó hasta el peritoneo. Obviamente solamente en esa condición sale las vísceras. Y cualquier salida de vísceras, ya sea intestino, estómago o solamente epiplón, era entrar a cirugía, era entrar a explorar la cavidad abdominal, lavar toda esa cavidad abdominal, reparar lesiones si es que se generó lesión. Hoy día se mantiene la misma indicación, pero hay una pequeña excepción. Si se trata solamente de epiplón saliendo por la herida, generalmente eso ocurre en una herida más pequeña. En este contexto de una herida tan grande así, es muy probable que la evisceración sea importante, que salga ahí estómago, intestino, así como en aquella primera foto que vimos. Cuando la herida es pequeña muchas veces, sale solamente epiplón por la herida.
¿Qué hacemos en ese escenario? Es una evisceración también, pero solo de epiplom. Ese hoy día es manejo conservador. Se puede ligar ese peritoneo que salió para afuera en exceso, ¿verdad? Resecar un poco y el resto reintroducir en la cavidad abdominal. ¿Hubo contaminación de la cavidad abdominal? Podría haber contaminación, por eso antiguamente era indicación de la parotomía. Hoy día la conducta conservadora dice no es necesario entrar a operar si el paciente no tiene otra indicación de cirugía. Si solamente fue el epiplom que salió ahí por la herida, reintroducir ese epiplom, dejar al paciente internado, cobertura antibiótica, monitorizar y dejar evolucionar. La gran mayoría no va a necesitar otro tratamiento. Imagínense, se libra el paciente de una laparotomía, que es una cirugía, una injuria importante. Entonces, primera indicación de cirugía, si tiene evisceración por la herida, por el mecanismo de la herida, de cualquier víscera diferente al epiplom, hay que llevar a quirófano. Si solamente es epiplom, tratamiento conservador. ¿Se entendió? Primer escenario. A veces esto es lo más habitual. Vemos así el paciente, lo mismo. El paciente relata que es por arma blanca, un cuchillo, una lámina. O podemos fácilmente deducir por las características de la herida, una herida de bordes regulares, lineales, una herida cortante, ¿verdad? Les pregunto aquí, ¿hay evisceración? No tiene evisceración, ¿verdad? No sale víscera, no sale epiplom aquí. Entonces ahí me pregunto, otra indicación, tengo que hacer el examen físico abdominal. La inspección me dice que no hay evisceración. Y luego realizar la palpación, realizar la percusión, la ocultación, para buscar si hay signos de peritonitis, porque esa es otra indicación. ¿Qué serían signos de peritonitis? Ustedes ya aprendieron todo eso en quinto semestre. El paciente tiene defensa muscular en todo el abdomen. El paciente tiene contractura muscular espontánea, que el abdomen entabla. El paciente tiene signo de Genou de Mussy, dolor a la descompresión en todo el abdomen. Entonces digo, opa, este es un paciente que tiene signos de peritonitis. ¿Qué voy a hacer con este paciente? Nada de estudios. Obviamente que un paciente que ingresa a urgencias con trauma abdominal va a ser inicialmente manejado como un politraumatismo, la evaluación inicial, se va a realizar estudios laboratoriales de rutina, probablemente una radiografía de tórax de rutina, pero cuando les digo no necesito otro estudio enfocado al abdomen. El paciente tiene signos de irritación peritoneal, no necesita ecografía, no necesita radiografía de abdomen, no necesita tomografía, necesita una mesa de quirófano. Irritación peritoneal, laparotomía exploradora. ¿Okay? Ahora bien, imagínense, hay muchas posibilidades. Viene el paciente con trauma de abdomen abierto, penetrante, está hemodinámicamente inestable. Alguien me está tirando de empuje. Está chocado el paciente. ¿Qué voy a hacer? Arma blanca, chocado, o sea, tengo una herida aquí. ¿Qué órgano les parece aquí? ¿Qué pudo haber lesionado? Hipocondrio derecho, hígado, ¿verdad? Es sumar 1 más 1. ¿Qué voy a hacer con un paciente con herida por arma blanca, traumatismo abierto por arma blanca, que está chocado? No voy a empezar a buscar sangre en tórax o sangre en otras cavidades. Entonces, inestabilidad hemodinámica en trauma penetrante, directo a cirugía. Laparotomía exploradora, ¿verdad? Además de iniciar todas las medidas de aquel C, ¿verdad? Hidratar, transfundir si es necesario, pero el paciente va a necesitar intervención quirúrgica, ¿okay? Sin discusión. Ya tenemos 3 indicaciones, ¿verdad? Inestabilidad hemodinámica, signos de peritonitis y cuando el mecanismo de la agresión generó una evisceración de estructuras abdominales excepto de epiplom, ¿verdad? Otra situación que requiere cirugía. El arma blanca está incrustada ahí en la pared del abdomen. Como pueden ver aquí, podemos ver incluso aquí la lámina, el tamaño del, ¿verdad? Este es el clásico paciente que estaba cocinando con su esposa y surgieron algunos temas ahí del pasado y vino a la urgencia.
Y ahí viene el interno con iniciativa. Ya escucharon hablar del interno con iniciativa. Para resolver el problema, tranquilo, yo voy a solucionar. Retira el cuchillo. Y el paciente en pocos segundos puede parar, puede ovitar. A veces el arma blanca, imagínense todas las lesiones que pudo haber causado, incluyendo grandes vasos, como por ejemplo la vena cava, la propia aorta. Lesionó, pero el cuerpo rápidamente generó un tapón ahí de coágulo que está estabilizado por el propio arma blanca. Y al retirar eso, se mueve el coágulo y el paciente puede desangrar en unos segundos o minutos. ¿Verdad? Entonces nunca hay que retirar el arma blanca, sino dentro de una laparotomía. El paciente con este mecanismo de lesión, ¿verdad? Esto entra también dentro del contexto de una agresión parietal significativa. Agresión parietal significativa porque hay una gran herida con evisceración. Agresión parietal significativa porque tenemos idea de la importancia de la envergadura del mecanismo del trauma. Laparotomía exploradora, visualización directa de las lesiones y retirada de esta arma blanca bajo visión directa con la posibilidad de reparar inmediatamente alguna lesión grave que pudo haber causado, ¿verdad? Y esto ya es dentro del quirófano, ya con el campo operatorio, un poco de IOP ahí, ¿verdad? A punto ya de operarse está este paciente cuando a alguien se le antojó sacar la foto. Otro mecanismo de trauma. Aquí vemos lo mismo, ¿verdad? El relato de pacientes, de familiares o de terceros. ¿Verdad? Generalmente hay relatos que el paciente recibió impacto por proyectil de arma de fuego. O si no hay ningún relato, podemos imaginarnos también, porque se trata de una herida puntiforme que tiene en su entrada como una especie de tatuaje producida por la quemadura del proyectil de arma de fuego. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Antes de analizar esta conducta, vamos a volver otra vez en esta situación. Este es proyectil de arma de fuego y este es proyectil de arma blanca, ¿cierto? Imagínense recibir un paciente de este escenario. Primera pregunta, ¿el paciente está hemodinámicamente estable? Está estable, no tiene indicación de cirugía, ¿cierto? ¿El paciente tiene signos de peritonitis? No tiene signos de peritonitis, tiene dolor a nivel de la herida, pero no tiene signos de irritación peritoneal generalizada. El paciente tiene evisceración de otra estructura, ni siquiera de epiplón, ¿verdad? No tiene evisceración. Tampoco tiene el arma blanca ahí incrustado por la pared. Entonces, en ese escenario que acabé de colocarles, en principio el paciente no cumple indicaciones de cirugía, ¿verdad? De entrada. ¿Se dan cuenta conmigo? Y ahí les hago la pregunta. ¿Alguien me puede decir al mirar esta herida si llegó a la cavidad peritoneal o no llegó a la cavidad peritoneal? ¿Podemos saber eso a la inspección? No podemos saber. Podemos saber hasta que sea una herida por arma blanca. Hasta ahí podemos limitarnos. Pero no puedo saber a la inspección hasta qué camada de la pared abdominal llegó. Si llegó o no llegó hasta el peritoneo. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese paciente? No tiene indicación inmediata de la parotomía porque no tiene signo de peritonitis, no está hemodinámicamente inestable y no tiene evisceración, no tiene una lesión parietal importante. Entonces, de entrada, no tiene indicación de cirugía. Ahora tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Será que llegó hasta la cavidad peritoneal o no? Entonces, ¿cuál es la conducta? Explorar esa herida digitalmente con el propio dedo, el cirujano, el emergentólogo, ahí mismo en la sala de reanimación, en la sala de urgencia, mediante una técnica aséptica, tiene que colocar yo, campo, ¿verdad? Guantes estériles, esos detalles que está de más decir. Incluso el ATLS dice, vamos a infiltrar por lo menos un poco de anestesia local, ¿verdad? Porque vamos a tocar una herida, imagínense tocar una herida sin anestesia, ¿verdad? Vamos a hacer sufrir al paciente. Entonces infiltrar con anestesia local, a veces la herida es tan pequeña, producido por una barra de hierro, que ni el dedo entra, ¿verdad? Entonces a veces es necesario ampliar un poco los márgenes de esa herida con un bisturí, ampliar un poco más para poder explorar con el dedo, introducir el dedo y ver si llega o no llega hasta la cavidad peritoneal. Eso es muy importante. Si no llega hasta la cavidad peritoneal, podemos decir que es una herida superficial, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Suturamos la herida y el paciente puede ir de alta si no tiene otras lesiones. No llegó hasta la cavidad peritoneal, evidentemente no ha lesionado estructuras de la cavidad abdominal. ¿Okay? No tiene ninguna indicación de cirugía. Vuelvo a repetir, no hay signos de peritonitis, está hemodinámicamente estable, ¿okay? No tiene evisceración y a la exploración digital de la herida no hubo penetración a la cavidad peritoneal. Prácticamente es una herida superficial de piel o de tejido celular subcutáneo, incluso puede llegar hasta el músculo, pero no llegó a la cavidad peritoneal. Suturar la herida y liberar al paciente. ¿Okay? ¿Y qué hago si el dedo llega hasta la cavidad peritoneal? Está estable el paciente, no hay signos de peritonitis, no hay evisceración, pero a la exploración digital llega a la cavidad peritoneal. Entonces estoy seguro de que penetró a la cavidad peritoneal. ¿Sí? Antiguamente, ¿qué se hacía? La laparotomía exploradora. Se consideraba que una vez que ha ingresado a la cavidad peritoneal, ya contaminó la cavidad peritoneal y que existía un elevado riesgo de que haya lesionado alguna estructura de la cavidad peritoneal, todo paciente con exploración digital positiva se llevaba a una laparotomía. Y se vio que muchos pacientes terminaban en una laparotomía en blanco, no se encontró ninguna lesión y fue innecesaria esa cirugía. Hoy día, por eso la TLS dice, ¿qué hacemos entonces si la exploración digital es positiva? Pero vuelvo a repetir, siempre nos hacemos las primeras preguntas, ¿verdad? Paciente no tiene signos de peritonitis, paciente está hemodinámicamente estable, no hay evidencias parietales significativas en la agresión, explorar con el dedo. Exploración negativa, alta del paciente. Exploración positiva, no se opera tampoco, pero se deja al paciente internado. Vamos a dejarle en observación, evolucionando ahí por 24 horas y en ese lapso de 24 horas monitorizar al paciente clínicamente, laboratorialmente e incluso si es necesario imagenológicamente. Tampoco le voy a dejar tirado al paciente ahí en la esquina de la urgencia hasta el día siguiente para volver a evaluar, para la guardia siguiente. No, el paciente tiene que estar monitorizado, como dice la TLS mismo, monitorización continua, ¿verdad? Monitores, examen físico, porque ese paciente, en ese escenario, en ese ejemplo que acabé de colocar, vamos a dar otra vez el mismo ejemplo, aunque esto es repetitivo, así debe ser, ¿verdad? Paciente con herida por arma blanca, evaluación inicial sin problemas, evaluación secundaria es donde se hace el examen físico de abdomen. Paciente está hemodinámicamente estable, no está chocado. Paciente no tiene signos peritoneales difusos, no tiene evisceración importante o una evidencia parietal significativa. Entonces, en principio no cumple indicaciones para la laparotomía de urgencia. ¿Cuál es la conducta? Exploración digital de la herida. A la exploración digital positiva para penetración peritoneal. Conducta, dejar en observación por 24 horas. Porque en el transcurso de esas 24 horas, imagínense que 6 horas después, al examinar al paciente puedo encontrar signos de peritonitis. ¿Qué voy a hacer con ese paciente? Voy a quirófano. Si en el transcurso de 4, 6, 8 horas el paciente comienza a chocarse, voy a entrar a quirófano, ¿me entienden? Entonces es como una precaución que hacemos con este paciente. Dejar en observación, evolucionando por 24 horas, monitorizando al paciente, porque saben que suele ocurrir a veces en este ejemplo. A veces el trauma penetrante, abierto, generó una perforación intestinal pequeña. Imagínense conmigo en ese escenario. Se perforó, había sido un asa intestinal, pero muy pequeña perforación, puntiforme. Que en las primeras horas todavía no genera signos de peritonitis, ¿entienden? Pero cuando va pasando las horas va derramándose el líquido intestinal y va saliendo el gas en la cavidad abdominal. Y después de 6, 8, 10 horas recién comienza a tener signos de peritonitis. Por eso se le deja al paciente internado, para monitorizar. En la residencia médica acelerábamos un poco este proceso. Una conducta empírica muy popular en cualquier residencia médica, en ese ejemplo que acabé de dar. Paciente con trauma por arma blanca, penetrante a la exploración digital, pero dejando evolucionar, ¿verdad? Lo que hacíamos en la residencia, porque ustedes saben que el residente de cirugía en su formación, lo único que quiere es operar.
¿verdad? Muchos lo comparan como bueno, no voy a decir la palabra, pero en fin, solo quiere operar. Entonces a veces cuando teníamos ese contexto, sabíamos que el paciente va a quedar ahí 24 horas para ver si no aparece signos de peritonitis. La guardia termina en la mañana siguiente y imaginémonos que el paciente al día siguiente tenga signos de peritonitis. Va a quedar para el compañero, para el otro colega, ¿verdad? Y yo me voy a perder una oportunidad de operar un trauma de abdomen. Entonces, ¿qué les parece que podríamos hacer para acelerar tal vez el proceso de peritonitis que va a ocurrir nomás luego? Inyectar. Más que inyectar, le damos al paciente tomar una botella de spray, una bebida gasificada. Teóricamente, yo creo que es muy teórico. El paciente que ingiere una bebida gasificada, el gas va a comenzar a salir con mayor prisa, ¿verdad? Se va a acelerar ese proceso de peritonitis antes que termine la guardia y terminamos operando, si fuera el caso, ¿verdad?, en esa misma guardia, ¿verdad? Yo creo que es muy empírico eso, no es tan matemático, pero es una conducta que se aplica en ese escenario que acabé de decir, ¿verdad? Doutor, quando ele faz a exploração digital, tem alguma técnica para saber cómo? No hay ninguna técnica, meter el dedo. Vas explorando digitalmente, a veces es dudoso, ¿verdad? En la práctica, en la teoría es fácil, yo te digo, meter el dedo. Si llega hasta la cavidad, porque vas a sentir que llega en la cavidad, entonces es penetrante. Si no llega, no es penetrante. Pero a veces es dudoso, un paciente obeso, ya no entendés más si tu dedo está en la cavidad o no está en la cavidad. Terminó siendo dudoso y tampoco vas a abrir grande eso. Entonces, dejar al paciente en observación. Si está dudoso, dejar al paciente en observación en esas 24 horas. En ese caso, anoten ahí una observación. Es una de las pocas situaciones que no todos están de acuerdo con esta conducta, pero es una de las pocas situaciones donde tal vez se indica una laparoscopía. En este que acabé de decir aquí con el compañero. Exploración digital dudosa. Entró o no entró el dedo, no entendí bien si entró o no entró el dedo. El paciente está estable, no tiene signo de peritonitis. ¿Qué puedo hacer en ese paciente? Ahí sí, una laparoscopía diagnóstica que me va a mostrar si hubo agresión parietal. Voy a explorar todo el intestino, ¿verdad? Ahí sería una de las excepciones donde se indicaría laparoscopía o cirugía robótica en trauma. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Cuando la exploración digital dio negativa. ¿Qué más puedo hacer con ese paciente en ese lapso de 24 horas que estoy dejando evolucionar? ¿Qué dice el ATLS? Además de la laparoscopía, que puede ser una opción, también, sobre todo cuando la herida es en dorso, ¿verdad? Porque lo mismo puede ocurrir en vez de la región anterior, en el dorso. Herida por arma blanca en dorso. Detalle técnico, cuando la herida es en dorso, la exploración digital prácticamente no se realiza porque grandes masas musculares, ahí es donde va a haber dudas. Difícilmente yo voy a hacer una exploración digital en dorso. Herida por arma blanca en dorso, dejar al paciente en observación. Me hago las mismas preguntas. Si cumple lo que dijimos, entonces dejar al paciente en observación y en ese lapso de 24 horas hacer una tomografía de abdomen. Eso es lo que indica la TLS. Para buscar lesiones de qué. ¿Qué les parece que se va a lesionar en el dorso? Del retroperitoneo. Riñones, uréteres, duodeno, páncreas. Entonces, grandes vasos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la TLS. Voy a volver a repetir todo esto para pasar en la siguiente imagen. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos un paciente con trauma abierto? Vamos a preguntarnos, ¿tiene o no tiene indicación para cirugía? Entonces, primera indicación, inestabilidad hemodinámica. Si está inestable, directo a cirugía. Signos de irritación peritoneal difusa, directo a cirugía. Signos parietales importantes como evisceración grado 3, ¿verdad? De cualquier estructura que no sea solo el epiplón, o cuando hay una evidencia parietal importante ahí del arma blanca, directo a cirugía, ¿cierto? Si no cumple ninguna de esas indicaciones, ¿qué hacemos con la herida? Exploración digital. Exploración negativa, va a la casa. Exploración positiva, dejar internado en observación por 24 horas, monitoreo clínico, monitoreo laboratorial, imagenológico, que sería ahí la laparoscopía o la tomografía. Hagan un poco después ustedes tipo un logaritmo de esto.
Interesante, hay un logaritmo del manejo, ¿verdad? Y ahora en la siguiente imagen, podemos decir que es por proyectil de arma de fuego, ¿cierto? Porque hay testigos, porque el paciente lo dijo, o familiares, o testigos, o por la característica de la herida. Es por arma de fuego, ¿cierto? Así como acá dijimos, este es por arma blanca. Ahora yo les pregunto, ¿alguien me puede decir si esta herida penetró o no penetró a la cavidad abdominal? A la simple inspección. Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente también? ¿Es necesario explorar la herida o no? Aquí es una excepción, no es necesario. Porque imagínense conmigo, con los ojos cerrados, si yo me decía, en esta imagen hay un proyectil de arma de fuego, es casi imposible que esa herida no haya penetrado a la cavidad abdominal, ¿verdad? O sea, aquí no hay duda. Cuando el mecanismo del trauma es por arma de fuego, no se explora digitalmente. Se considera siempre que el proyectil penetró. Es imposible, ¿me entiendes? Por el mecanismo del trauma, el impacto que tiene un proyectil de arma de fuego, se considera que siempre penetró la cavidad abdominal. Tenga orificio de salida o no tenga orificio de salida, una vez que la herida es por arma de fuego, la conducta es siempre la laparotomía. Entonces sumamos ahí una cuarta indicación absoluta de cirugía, ¿verdad? Irritación peritoneal difusa, cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, signos parietales importantes, eso entraría ahí también. O el mecanismo del trauma es por proyectil de arma de fuego, directo cirugía, no hay dudas, no hace falta explorar esa herida, no hace falta hacer tomografía, radiografía, nada, eso durante la cirugía vamos a ver, ¿sí? Eso es lo que dice la ATLS. En realidad la ATLS dice que el 98% aproximadamente de las heridas por arma de fuego efectivamente penetran la cavidad abdominal y generalmente o casi siempre lesionan alguna estructura en su trayecto, ¿verdad? O más de una estructura. Y ahí queda ese 2% de esta estadística que yo no quiero que ustedes se recuerden de eso. Yo quiero que ustedes digan proyectil de arma de fuego, siempre cirugía. Eso quiero que guarden. Pero solo para contarles, en ese 2% entran las excepciones, las anécdotas que cuentan los cirujanos, ¿no? A veces van a encontrar en la recorrida, estamos ahí, algún cirujano más experiente dice, una vez me tocó operar a un paciente con proyectil de arma de fuego y no había lesión, ¿verdad? Cosas prácticamente inexplicables son. Por eso yo digo, ese 2% queda ahí para las historias que los cirujanos cuentan, como se dice, ¿verdad? En la práctica, en la vida y para sus exámenes, proyectil de arma de fuego, siempre cirugía. Esas excepciones suele ocurrir cuando es una herida tangencial. Tangencial significa una herida de refilón o de raspado, ¿verdad? Proyectil de arma de fuego en cara anterior aquí del flanco con salida en el dorso. A veces da para ver ahí el trayecto que dejó el proyectil en la pared. Entonces ahí es demasiado evidente, es que no entró en la cavidad, ¿verdad? Terminó ahí lesionando la piel, el celular, el músculo, se queda ahí como un túnel ahí de trayecto de la herida. Esas serían las excepciones donde podemos decir, no, este no entró en la cavidad abdominal, pero aún así es alta la posibilidad de que haya entrado. Entonces, en forma práctica, proyectil de arma de fuego, no hay discusión, siempre cirugía, no hace falta explorar esa herida ni otro método. Y además que se dieron cuenta algo, en todo este escenario que analizamos de trauma abierto, por arma blanca, por arma de fuego, la decisión de operar o no operar es prácticamente clínica. Acá no hablamos de tomografía ¿verdad? Excepto en ese caso donde dejamos evolucionar. Pero básicamente la decisión de operar o no operar es clínico. Acá no dijimos, vamos a hacer ecofaz a este paciente. No se hace ecofaz en este paciente. ¿Tiene irritación peritoneal? Cirugía. ¿Está inestable? Cirugía. No hace falta hacer ecofaz en este paciente. ¿Tiene un arma blanca aquí que atravesó la pared en este contexto? Cirugía. Proyectil de arma de fuego, directo cirugía. No se va a ecofaz, no se va a tomografía para decidir eso, ni para saber qué órgano se lesionó antes de entrar a quirófano, ¿sí? Esa es una gran diferencia con los traumas cerrados, porque como dijimos al inicio de la clase, el trauma cerrado generalmente ocurre en el contexto de un politraumatismo.
Entonces tenemos el desafío de descartar lesiones de otras partes. Bueno, el trauma cerrado ocurre por mecanismo de aceleración y desaceleración, así como por lesiones de hipertensión abdominal, de golpe, ¿verdad? Y las principales consecuencias son las contusiones, desgarros, ¿verdad? Y aquí están las vísceras sólidas, los órganos sólidos son los más comúnmente acometidos. Y esto es una pregunta clásica de examen, una pregunta de regalo que siempre sale en los exámenes de cirugía, muchos terminan equivocándose otra vez. Tan común, tan fácil que a veces nos parece tan fácil que yo digo que por eso se equivocan los alumnos, ¿verdad? ¿Cuál es el principal órgano lesionado, el más frecuente órgano lesionado en el trauma cerrado? El vaso, en primer lugar. En general son órganos macizos, pero en primer lugar el vaso es el más lesionado. Segundo lugar, hígado, luego los riñones. Cumple ese principio que dijimos, más frecuentemente órganos macizos. Puede también lesionarse órganos huecos, ¿verdad? En los traumas abiertos, la posibilidad de que un órgano resulte lesionado depende del volumen que ocupe en la cavidad abdominal. Hasta ya en 2017 aproximadamente el ATLS consideraba que el intestino delgado era el órgano más comúnmente acometido en arma blanca. Eso cambió. En las últimas ediciones, el órgano más comúnmente lesionado en traumatismo penetrante por arma blanca es el hígado. ¿Por qué? Porque el volumen importante que ocupa en la cavidad abdominal abarca prácticamente todo el hemiabdomen superior. El agresor generalmente es diestro y es de sexo masculino. ¿Qué tiene que ver eso con el mecanismo del trauma? Está comprobado estadísticamente que un agresor diestro, varón, generalmente lesiona de abajo para arriba con arma blanca, en ese sentido. Pero a diferencia de las mujeres, que ocasionan más traumas torácicos, porque lesionan de arriba para abajo, ¿verdad? Hay que cuidarse de las mujeres en el tórax y de los varones en el abdomen. Y el mecanismo cruzado de los diestros que termina lesionando más hacia el lado derecho de la víctima, ¿verdad? Entonces, por esas razones, hoy día el órgano más frecuentemente lesionado en traumatismo penetrante por arma blanca es hígado en primer lugar, intestino delgado en segundo lugar, en esa orden de frecuencia. Luego estómago, colon. Y si fuera por proyectil de arma de fuego, ahí sí generalmente es el intestino delgado. Bueno, imagínense conmigo, cuando alguien va a mirar en el abdomen del paciente, generalmente mira en la parte central. La parte central predominan las vísceras huecas, asas intestinales. Proyectil de arma de fuego, asas intestinales, colon, en ese orden, ¿sí? Siempre se pregunta eso, órgano más frecuentemente acometido en los mecanismos del trauma, ¿sí? Bueno, la fisiopatología del trauma de abdomen resulta de dos grandes consecuencias, ¿verdad? Por un lado, las lesiones de órganos sólidos terminan generando sangrados y por tanto como complicación o como consecuencia shock hipovolémico, lesiones por sangrado. Y por otro lado, las perforaciones intestinales terminan generando salida de contenido intestinal, fecal, gas en la cavidad peritoneal y genera signos de peritonitis, ¿verdad? Entonces por eso siempre hablamos de esas dos situaciones. Então o mais grave são de órgãos sólidos. O sea, las complicaciones más graves suelen ser hemorrágicas. En el trauma penetrante también puede haber hemorragia. ¿Sí? Bueno, recuerdo anatómico, la cavidad abdominal propiamente dicha se divide en la cavidad peritoneal o intraperitoneal, pero así también existe el espacio retroperitoneal y la pelvis, ¿verdad? La característica de los órganos de la cavidad peritoneal es que cuando se encuentran lesionados, la semiología es bastante rica. Es ahí donde hablamos de signos de peritonitis, ¿verdad? Defensa. Y sin embargo, los órganos del retroperitoneo, como están ocultas, están muy bien protegidas, ¿verdad? Por las grandes masas musculares del dorso y por todos los órganos de la cavidad peritoneal que están por delante. Las características de estos órganos, como el duodeno, prácticamente segunda, tercera y cuarta porción del duodeno son retroperitoneales. Solo la primera porción es intraperitoneal. El colon, sobre todo el colon ascendente y descendente, son
retroperitoneales, las vías urinarias, los grandes vasos. La característica de lesiones de estos órganos es que la clínica, la semiología, es muy pobre. El paciente puede tener una lesión del duodeno, en las primeras horas no hay semiología muy rica de eso. Esa es una desventaja. Manifestaciones clínicas tardías. Otra desventaja, generalmente lesiones asociadas. Si el retroperitoneo está tan bien protegido para que se lesione un órgano, tuvo que haber sido un mecanismo de trauma muy importante. Entonces se cumple la regla de que hay lesiones asociadas muy comunes. ¿Okay? Entonces hay un desafío diagnóstico, por esa razón los estudios de imágenes como la tomografía son fundamentales para diagnosticar a tiempo, ¿verdad? Y la pelvis también, órganos pélvicos como el recto, la vejiga, órganos genitales, los vasos ilíacos, tienen la característica también desafiante, ¿verdad? Porque terminan generando grandes sangrados en la cavidad pélvica, ¿verdad? Y otros desafíos como el recto y la vejiga, ambos tienen una porción intraperitoneal y una porción extraperitoneal. La conducta va a variar de acuerdo a cada segmento que se vea afectado, ¿sí? De eso vamos a hablar también. También recuerden la región tóraco-abdominal, otro desafío también. A los que les gusta Grey's Anatomy ya le reconocieron ahí a las compañeras ya reconocieron. Bueno, lesiones de la región tóraco-abdominal es esta porción aquí de la caja torácica que tiene una proyección también hacia el abdomen, ¿verdad? Desde el cuarto espacio intercostal hasta el reborde costal. Ustedes saben que el diafragma tiene la forma de una cúpula, una sombrilla para que entiendan, ¿verdad? Y debido al movimiento del diafragma, imagínense un paciente que resulta agredido en la región tóraco-abdominal, un arma blanca en esta región. Va a lesionar en este orden, ¿verdad? La piel, el tejido celular subcutáneo, que aquí es muy escaso, músculos intercostales, va a llegar a la pleura parietal, va a llegar al pulmón, ¿verdad? Y si es más profunda aún, puede llegar a atravesar el diafragma y llegar a afectar órganos abdominales como por ejemplo el estómago. Esa es la implicancia entonces de esta región. Cuando el paciente tiene una herida en la región tóraco-abdominal, probablemente voy a tener lesiones torácicas, pero además puedo tener lesiones abdominales, dependiendo de la profundidad de esa agresión. ¿Okay? Y la clínica, la semiología de las lesiones torácicas va a ser muy rica y va a dominar el cuadro. El paciente va a tener dificultad respiratoria, no sé si hablaron con la doctora Claudia, pero va a tener clínicamente neumotórax, disnea, desaturación, y lo más probable es que necesite colocar un tubo pleural. Y al colocar el tubo pleural, que es el principal tratamiento de las lesiones torácicas, va a mejorar la clínica de ese paciente. Va a mejorar su saturación, va a mejorar su dificultad respiratoria, pero está la posibilidad de que haya sido lesionado el diafragma. ¿Cómo puedo descartar? Y tengo la obligación de descartar esa posibilidad. ¿Cómo puedo descartar? A veces la herida en el diafragma es milimétrica, pequeñísima. Pero el problema es que yo tengo que descartar esa posibilidad, porque si dejo al paciente evolucionar con esa herida, que tal vez no resulte sintomática en el momento, la presión negativa intratorácica va a comenzar a absorber órganos de la cavidad abdominal, y esa herida puntiforme pequeñita en los años siguientes va a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta volverse una verdadera hernia diafragmática. Eso puede pasar. Entonces anoten un poco ahí, ustedes van a averiguar mejor de este capítulo, que es hernias diafragmáticas traumáticas, ¿verdad? O herida diafragmática. Se coloca en un capítulo diferente luego, y se habla de 3 etapas. La etapa aguda de la herida diafragmática es la etapa que acabé de mencionar, en el contexto de una herida penetrante tóraco-abdominal por arma blanca. En esa fase aguda de la herida diafragmática, esta es prácticamente asintomática o oligosintomática. ¿Por qué? Porque predomina la sintomatología torácica en el paciente. Colocamos el tubo pleural, el paciente mejora, pareciera ser que ya terminó el problema del paciente.
Supongamos que no se exploró esa lesión diafragmática. El paciente se va a la casa, curado, se siente bien. Tenía una pequeña herida en el diafragma que no fue reconocida. Con los años va a ir creciendo, la presión negativa intrapleural va absorbiendo órganos del abdomen hacia el tórax. Entonces la segunda etapa de la herida diafragmática se llama una etapa latente. En esta etapa latente, que puede durar meses o años, todavía el paciente sigue prácticamente asintomático. Otros pacientes pueden tener sintomatología torácica relacionados con esfuerzos físicos, cuadros de neumonías a repetición, se va al neumólogo, no entiende qué es lo que pasa, ¿verdad? Y una tercera etapa, que es la etapa de complicaciones, donde esa herida diafragmática que ya creció, ahora termina comprimiendo, como cualquier hernia que ya estudiamos antes, comprimiendo a las estructuras del abdomen, el estómago, el colon, y puede llegar a necrosar o estrangular, si quieren llamarlo. Entonces la etapa 3 es llamada de complicaciones. Para evitar esta progresión de una herida diafragmática a estas etapas, es que se debe cumplir un protocolo que viene siendo muy cobrado en exámenes de cirugía cuando encontramos este capítulo, esta situación. Vuelvo a repetir: herida por arma blanca en región tóraco-abdominal izquierda. ¿Cuál es la conducta? La sintomatología probablemente va a obligar a colocar un tubo de drenaje pleural. Se resolvió la sintomatología pulmonar, paciente mejoró, tengo la obligación de descartar en la etapa aguda, en la misma internación de esa agresión, de descartar una eventual lesión del diafragma. ¿Cómo puedo hacer eso? Imágenes en la etapa aguda no me ayudan mucho. Radiografía no muestra nada, ni siquiera tomografía. Con suerte la resonancia puede llegar a mostrar, porque la herida es mínima y el diafragma es tan delgado que no identifica eso, ¿verdad? ¿Cómo entonces puedo descartar o puedo reconocer? A través de una videolaparoscopía, otra indicación excepcional de laparoscopía en trauma, descartar una herida diafragmática en el contexto de una agresión tóraco-abdominal. Esto puedo hacerlo por abdomen, por toracoscopía, por laparoscopía, o puedo hacerlo por tórax. Introducir la óptica por el tórax para mirar el diafragma. Aquí está justamente un caso, no sé si tengo aquí el video. Les voy a mostrar el video para rapidito. Esto fue justamente un paciente que recibió una herida por arma blanca, región tóraco-abdominal izquierda, se puso tubo pleural, mejoró el paciente y 48 horas después hicimos la exploración por laparoscopía y fíjense lo que encontramos. Esta es una herida diafragmática por el arma blanca y ya el epiplón ahí está siendo absorbido hacia el tórax, ¿verdad? Efectivamente aquí cumplimos el protocolo y evitamos la progresión. Ahí vamos a reducir el epiplón. Lo que se va a ver allá en el fondo ya es la cavidad pleural. Aquí ya es por encima del diafragma, para que tengan idea de lo cuán fino es el diafragma. Voy a avanzar un poco más porque parece un parto. El otro grupo me dijo, hay que publicar en el videos satisfactorios. Increíble es la presión negativa intrapleural, cómo tiene una buena resistencia. Ya está a punto de nacer ahí. No, es que quedó literalmente ya preso ahí por la gran cantidad de epiplón que ya pasó hacia el otro lado, ¿verdad? Además teníamos cuidado para que no sangre y todo eso, ¿eh? Allá ya es cavidad pleural y el diafragma es finísimo, esto más es el diafragma. Entonces este paciente, si no se hacía este procedimiento y el cierre de esa herida diafragmática con un hilo no absorbible, es una pregunta que ya he visto en exámenes, tiene que ser no absorbible. Con esto se soluciona el problema.
Se evita la progresión a la fase latente y finalmente a la fase crónica, ¿verdad? Si en 48 horas el Piplón ya terminó pasando con esta cantidad, imagínense en 2-3 años lo que iba a pasar, ¿verdad? Este paciente tuvo mucha suerte porque no fue solo esa lesión diafragmática, que avanzando para mostrarle, ¿verdad? Se suturó esta herida y eso es debido a la cúpula del diafragma, atravesó el arma blanca y terminó lesionando también una parte más inferior, ¿verdad? Se va a suturar la herida y fíjense que después, casi terminando ya esta sutura, nos dimos cuenta que más abajo había otra herida diafragmática. No es que tenía dos heridas en el tórax, sino que por la forma de la cúpula lesionó una parte y lesionó otra parte, ¿entiendes? Atravesó prácticamente ahí la cúpula, ¿verdad? Y incluso tuvo suerte este paciente porque la otra herida que está aquí es mayor y está a centímetros del centro frénico, o sea que esa herida podría llegar hasta el corazón fácilmente, ¿verdad? Bueno, entonces este es el protocolo que se cobra tanto hoy día. Paciente con herida en región tóraco-abdominal izquierda solamente. ¿Por qué le parece que solo el lado izquierdo se debe hacer esto? Porque el lado derecho está el hígado, literalmente colado al diafragma, herméticamente ahí, ¿verdad? Entonces, por más que haya una herida en el diafragma al lado derecho, no va a ocurrir esa progresión a la fase latente o la fase crónica, porque el hígado de cierta manera termina protegiendo contra eso, ¿verdad? Esto es bien puntual. Herida en región tóraco-abdominal izquierda por arma blanca. Además de resolver los problemas torácicos, hay que descartar una eventual herida diafragmática, ¿sí? ¿Qué pasa si no se hace eso? Si no se hace eso, va a ocurrir la progresión del caso, ¿verdad? Como en este paciente, joven, historia de trauma por arma blanca, 3 años atrás, vino con sintomatología abdominal, vómitos de contenido serohermático, mucho dolor. Vamos directamente a esta imagen, radiografía de tórax. No es una muy buena imagen, ¿verdad? Eso siempre es nuestra debilidad al registrar los casos. Podemos ver aquí una marcada sobreelevación del hemidiafragma izquierdo. Ese no es normal, está muy sobreelevado y podemos ver que aquí hay un gran nivel hidroaéreo, probablemente el fundus gástrico, pero en el tórax. ¿Por qué digo que es en el tórax? Porque hay trauma pulmonar aquí interpuesto. Lo ideal sería una radiografía lateral de perfil también, no se hizo en este paciente. Y si se hacía una tomografía, mejor aún se iba a ver. Entonces, evidentemente, por ese antecedente de trauma, se decidió hacer una laparotomía en este paciente, porque no teníamos videocirugía en ese entonces. Y miren lo que encontramos. Los registros de fotos no son muy buenos, por lo menos esta primera. Esto es en el abdomen ya. Y acá donde muestra la flecha, se constató un gran pasaje de contenido abdominal hacia el tórax. Al retirar eso, se quedó así. Miren luego el orificio en el diafragma, que tal vez en la fase aguda, hace 3 años atrás, era puntiforme. 3 años después, se volvió un buracán aquí en el diafragma, que terminó estrangulando al estómago. Ahí comprimiendo, necrosando literalmente al estómago ahí, ¿verdad? Ahí está el estómago, todo esto del estómago que estaba necrosado ahí como un cinturón de necrosis, viene en su parte media, ¿sí? Ahí la parte posterior también prácticamente comprometida. No hubo otra opción que resecar esa porción necrosada. En esta imagen se puede ver muy bien ya el estómago abierto. Aquí está la zona nasogástrica, para contrastar la zona viable del estómago con la zona ya inviable, necrosada. Resecar esa parte necrosada, reconstruir el estómago que quedó con un volumen reducido, pero por suerte el estómago responde bastante bien a cualquier tipo de intervención quirúrgica. Por eso es que se realiza tantas las cirugías gástricas metabólicas, ¿verdad? Bypass gástrico, sleeve gástrico. Ahí también la cara posterior. Y este fue el caso de un paciente que no se cumplió ese protocolo que dijimos, ¿verdad? Por eso es que se insiste tanto en eso. Descartar siempre una lesión diafragmática.
5 minutitos y seguimos. Ahora 25 y 30 seguimos, ¿eh?